que hay muchos amigos. ¿Cómo estás? Leo, tenés silenciado el micrófono. Perdón, ahí está. Decía que, bueno, Luis Guillermo ahí es un actor fundamental esta tarde que permitió este encuentro que va a estar bueno, calculo, que va a estar muy lindo. Ya la podemos recibir a Ana Claudia también. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, gracias por participar. Gracias a vosotros por la invitación. Vamos a ver, esperemos que salga todo bien. Sí, seguramente. Muy bien. Sí, va a haber muchos amigos que se están conectando todavía. Ahí está Guadalupe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Guadalupe, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. La próxima esperemos brindar en persona. Por favor, que la próxima sea presencial. Bueno, pero tenemos que acostumbrarnos a este entorno, Sí. Nosotros estamos con Hablábamos con Leonardo, que hemos tenido otras experiencias así, y la verdad que una participación magnífica, porque la gente aprovechó el espacio y resulta cómodo. Muy bien, ahí se suma Fabián Ricker también. Hola Fabián, hola. ¿Nos escuchás? Hola Fabián, hola, Fabi. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias Fabián. Nada de nada, por favor. ¿Cómo andás? Hola Guada, ¿cómo te va? Acá andamos reportándonos desde Córdoba. Muy bien, desde Córdoba. Ana, hola. ¿Qué tal? Profesor. ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Bueno. Vamos a acomodarnos un poco. Vamos a pensar en la ocasión. De Leonardo se acordaban, ¿no? Sí. Leonardo no, pero del Loni. Está muy bien. Está muy bien. Sí. Nos estamos conociendo en la virtualidad con Ana, que no nos conocíamos. Pero... Qué bueno, sí. bueno. Ana Claudia Tocaya. Sí, bueno, sí, profesora. les vamos dando entonces la bienvenida a todos desde Secretaría Académica del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Agradecemos que hayan querido compartir con nosotros este espacio. El tema es muy interesante, así que la modalidad que vamos a utilizar va a ser el orden de expositores que ustedes ya tengan predeterminado, y al finalizar cada exposición haremos un breve intercambio, y al final de todos los expositores podemos agregar algún otro debate. ¿Estamos de acuerdo en eso, Leonardo? Para mí quiero hablar arriba. Perfecto. Bueno, entonces yo silencio mi micrófono y les doy el espacio para que ustedes comiencen. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer de anfitriones. Primero que nada, agradecer obviamente a los expositores, fundamentalmente a los dos amigos brasileños y a Guadalupe, que es de Córdoba, digamos que es casi otra jurisdicción dentro del Mercosur, pero no, en serio, agradecerles muy profundamente porque, digamos, estos intercambios, lógicamente es muy difícil tenerlos en forma presencial, coordinar agendas, viajar, adecuarnos, bien, con todas las dificultades que conocemos, y de alguna manera entiendo que estas son las cuestiones interesantes que nos va a dejar esta emergencia que estamos viviendo a través de la pandemia, que es acostumbrarnos a usar habitualmente estas herramientas y poder posibilitar estos encuentros entre gente interesada por los temas que muchas veces no se podían dar de otra manera. Y nos permite además no solo, digamos, posibilitar un encuentro entre profesores de diferentes lugares y de diferentes países, sino además también invitar a mucha gente que parece mentira que por X motivo muchas veces no puede participar en su misma ciudad o en su misma universidad de tantos eventos que hay. Así que
Yo lo único que voy a hacer va a ser, ya les digo, primero, como dije, agradecerle al Colegio de Abogados que está, digamos, al Colegio de Abogados de Mar del Plata, que se puso un poco a la cabeza de estas actividades académicas en este marco de emergencia y que, digamos, han posibilitado que veamos temas muy diversos y con amigos también de lugares diversos, pero sobre todo nos ha permitido reflexionar, digamos, desde nuestra práctica, ya sea como abogados o como docentes universitarios, como investigadores, y eso es digamos, es un recurso que no todas las instituciones, y ni siquiera universitarias muchas veces, que tienen sus actividades de extensión hoy un poco, digamos, un poco entre paréntesis, porque tienen que salir a la emergencia de lo que es la actividad docente, ¿sí? Y por eso estos lugares para reflexionar fuera de las cátedras, por ahí a veces no resultan tan habituales. Así que por eso agradecerle al colegio. Bueno, esto lo estamos haciendo a través del Instituto de Derecho Procesal Constitucional, que hace muchos años viene funcionando en este colegio y que, bueno, con Fabián estamos desde su creación, ¿no? Así que también es muy interesante tener esa posibilidad de espacios que están construidos para pensarlos en otra modalidad, puedan continuar trabajando en esto. Estoy haciendo esta introducción, así llegamos a las 17 horas y permitimos a otros participantes que ingresen y que no se pierdan seguramente lo sustancial que va a ser las intervenciones ya en el tema, pero igualmente hay que hacerlas. Creo que no es solo una excusa, sino creo que estas cuestiones tienen que quedar dichas para que nosotros también podamos empezar a manejar nuestras situaciones en tanto, digamos, gente que se plantea los problemas del derecho en esta situación, a poder transmitirlos, pensarlos en conjunto con otros en diversos lugares. Y por lo que veo se va sumando mucha gente. Así que, bueno, la idea, voy a compartir un poquito de pantalla para presentar a nuestros invitados, ¿sí? La idea es que tengamos aproximadamente 9, 10, 11, 12 minutos cada uno para hacer una presentación del tema, ¿sí? Y ir rotando en la palabra, el orden que en principio, salvo que ustedes dispongan otra cosa, el orden que pensamos fue Ana Claudia Santano primero, digamos, bueno, Ana Claudia, como bien dice ahí, es doctora, es investigadora y docente de posgrado de la Uni Brasil en Curitiba. Posteriormente la idea es que Luis Guilherme Arcaro Conci continúe, digamos, con su exposición. Él es doctor, investigador, es profesor en las 3 facultades que se mencionan ahí. No sé si me va a salir bien, Luis, vos corregime. São Bernardo do Campo, Autarquía Municipal de San Pablo y Pontificia Universidad Católica de San Pablo también. Bueno, de grado y de posgrado, así que ¿salió más o menos bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Y bueno, Guadalupe Valcarce Ojeda, que es también una gran amiga, investigadora y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y a la cual siempre es un gusto tener en nuestras actividades. A veces no se puede hacer personalmente, salvo cuando organizamos las jornadas interuniversitarias o alguna jornada de profesores de Derecho Constitucional que se ha venido a Mar del Plata, pero bueno, ahora lo podemos hacer en forma virtual, Guadalupe, así que es realmente un gusto tener. Y bueno, los anfitriones locales vamos a ser el doctor Fabián Luis Riquer, que es doctor, investigador, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Atlántida Argentina, entre otras materias, y en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y quien les habla, que en realidad estoy un poco acá como digamos, artífice del Instituto de Derecho Procesal Constitucional. Así que esa es la idea.
Yo les propongo, digamos que compartamos ahora la pantalla para que podamos ver. Por ahora silenciemos un poquito los micrófonos, ¿sí? Que nos manejemos por el chat. Si hay algunas preguntas, si quieren vayan poniéndolas en el chat, yo de última voy tomando nota. Y bueno, si no hay alguna otra cuestión que les parezca pertinente, le daría la palabra a Ana Claudia para que comience. Sí. Hay algunos micrófonos. Perdón, Romina, ¿podés silenciar todos los micrófonos desde allí? Disculpen, desde la secretaria académica. ¿Listo? Muy bien. Todo tuyo, Ana. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Es una felicidad enorme estar aquí hablando directamente con Argentina. Luis ahora tiene mucho material para muchos países durante años, porque él me llama de Argentina. Porque como yo soy del sur de Brasil, la gente del país no nos reconoce como brasileños, que luego ya nos dicen que somos o argentinos o uruguayos o lo que sea. Pues voy a probar que no, que soy muy brasileña y de hecho mi acento me va a denunciar todo el tiempo. Entonces, bueno, es una felicidad completa estar aquí esta tarde con Fabián, que es un gran amigo, con Luis, con los demás. Espero que todavía quiero conocer en algún momento, en tiempos normales, así que mejor. Bueno, no sé si exactamente, ya introduciendo mi tema, el eje central de este encuentro es un conversatorio argentino-brasileño sobre COVID y democracia. Y no sé exactamente si los brasileños y las brasileñas están muy habilitados a hablar de democracia en este momento, considerando que en las últimas semanas estamos viendo en directo un ataque a la democracia que yo particularmente no pensé que iba a haber. O sea, siempre estudiamos la democracia y siempre soñamos con un sistema lo más democrático posible. Lo que sí es cierto es que yo nunca imaginé de ninguna manera, y eso probablemente no lo diría la semana pasada, que nosotros íbamos a ver un espectáculo tan deprimente de la política brasileña como estamos viendo en este momento. Y ni siquiera voy a entrar en el embate Bolsonaro y Moro porque no me parece académico, porque lamentablemente es de un, ¿cómo puedo decir? Parecen señoras y señores que nunca han salido de su vecindad y que no tienen más nada que hacer sino que cuidar de sus propios intereses. Ahora lo que os voy a proponer es más o menos una mirada sobre los impactos del COVID en un país que tiene elecciones en octubre, y estas elecciones son municipales y son muy importantes para más o menos sentir cómo va el ambiente político y qué se está hablando sobre el impacto sobre estas elecciones en la esfera de la autoridad electoral brasileña. Adelanto que la autoridad electoral brasileña no es compuesta como la de Argentina. Nosotros aquí tenemos una sola administración electoral, o sea, la que organiza las elecciones y igual la que cuida de la parte jurisdiccional de las elecciones. Los que organizan hacen los juicios o resuelven las demandas. Es un modelo muy particular dentro de América Latina, pero fue una elección desde hace mucho del sistema brasileño. Bueno, ya tuvimos en Brasil el cancelamiento de una elección para un senador en el estado de Mato Grosso. Eso porque con la COVID no se pudo organizar elecciones y esta elección debería haber sido en abril. Esto pone Brasil en un rol de países que ya han tenido que o hacer algo con las elecciones, o sea, poner nueva fecha, o entonces planear una otra estrategia para realizarlas. En América Latina ya tuvimos la cancelación del plebiscito chileno, igual tuvimos ahora el de la República Dominicana,
pospusieron las elecciones presidenciales. También hemos visto algo con Bolivia, que tiene unas elecciones muy serias para celebrar y que tuvo que posponer por fuerza mayor. Y ahora tenemos la de Brasil en octubre, que mucha gente suele no dar mucha importancia para las elecciones municipales, pero sí es cierto que a nivel brasileño son muy importantes. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto? Porque estamos en un momento de clara amenaza a la democracia. Y yo particularmente tengo un poco de inseguridad de cómo la justicia electoral va a manejar el tema de la realización de estas elecciones con la crisis política que tenemos. Porque si antes el problema venía desde el Congreso Nacional, que estaba haciendo una presión muy fuerte sobre la justicia electoral y sobre otros organismos, por así decir, satélites de la organización brasileña, la presión era para unificar los procesos electorales, o sea, para hacer todo en 2022, elecciones presidenciales, legislativas y municipales, cosa que yo no estoy de acuerdo en absoluto, porque son elecciones muy distintas entre sí, y además daría mucho espacio para, ¿por qué no?, un golpe democrático, un golpe en la democracia brasileña. Cuando no se respeta un dispositivo constitucional, como es nuestro caso, nosotros tenemos por vía constitucional la regla de que en todo año par nosotros vamos a tener algún tipo de elección, sea las generales o sea las municipales. Cuando uno hace excepción, sea por cualquier orden, en mi opinión, o sea, cuando no se respeta la Constitución en este punto de elecciones, a mí me parece que es un espacio muy abierto, hay un camino muy peligroso para la democracia. Entonces, si antes el problema era la unificación de las elecciones en 2022, ahora la cosa cambió mucho, porque todas las instituciones que están muy preocupadas con la democracia brasileña ya se fijaron de que si no realizamos las elecciones este año, vamos a tener muchos problemas, porque está viniendo una fuerza antidemocrática muy fuerte. Obviamente por un gobierno muy populista, muy complicado, y está atacando las instituciones abiertamente, o sea, no es algo que esté escondiendo, todo al revés. Él sale por la calle, involucra a la gente para que la gente empiece a atacar las instituciones y no... Y lo estaba guardando porque me volvían a golpear. Perdón, Romina, se silenció el de quien está exponiendo, pero los demás sí, por favor, si no están silenciados, silencien ustedes. No, muchas gracias. La verdad es que no me molesta. Entonces, el debate justo, estamos las elecciones en este año. Una gran amenaza que está viniendo. Y obviamente que hay, digamos, alguna providencia jurídica que tomar, o sea, alguna adecuación legislativa. Sin embargo, eso no me parece lo más preocupante. Lo más preocupante sí es que parecen haber fuerzas de que no quieren realizar las elecciones en 2020, en octubre de 2020, justamente como si fuera una segunda oportunidad para que esas fuerzas antidemocráticas se organicen para luego entrar y poder hacer su juego. Es más o menos este el panorama. Esto cobró una actitud más contundente por parte de la autoridad electoral en este momento, que cambió de presidencia. Es muy válido acordarse de que en el sistema brasileño los jueces electorales tienen mandatos. Son 2 años, más 2 años, sí ocurre, porque generalmente son 2 años. Obviamente que eso vino justamente por intentar más o menos amenizar la politización de los jueces electorales, algo que es muy cuestionable porque algunos sí actúan de manera muy política, como en todo poder judicial, pero siempre en año electoral cambia la presidencia. Obviamente que eso puede causar alguna confusión en lo que se refiere a la gestión de la autoridad electoral. La ministra Rosa Weber, que estaba antes en la presidencia, es una señora muy reservada, tiene toda una identidad, por así decirlo, una personalidad
muy distinta de la de Luis Roberto Barroso, que en este momento es el presidente de la justicia electoral brasileña. Y Barroso, que no ahorra muchas palabras para defender lo que él cree que es correcto, ya entró en los medios declarando de que las elecciones tienen que ser realizadas este año. No mencionó las amenazas a la democracia que estamos viviendo. Sin embargo, para él, entre líneas, uno puede entender eso, de que si no sale elecciones en 2020 en Brasil, tendremos un precedente peligrosísimo para adelante. Entonces, la justicia electoral, que ya organizó un grupo de trabajo junto con el Supremo Tribunal Federal para estudiar una manera de cómo posponer las elecciones dentro de 2020, porque es importante que haya elecciones en 2020. Probablemente en octubre no va a haber condiciones. Sin embargo, en diciembre sí. Entonces ya están habiendo muchos estudios para acomodar esta legislación y para adaptarla para esta nueva situación que es excepcionalísima. Sin embargo, lo que veo yo, y junto con otros especialistas e incluso los ministros y jueces electorales, es que hay un consenso de que las elecciones tienen que realizarse en 2020. Por otro lado, igual es cierto de que caso no sean realizadas las elecciones en 2020, tenemos que abrir algunos otros plazos que, por ejemplo, para Bolsonaro podría ser muy bueno, como por ejemplo la creación de su partido. La Alianza por Brasil, que es el partido de Bolsonaro, y aquí no voy a medir mucho las palabras porque es su partido, él va a comandar el partido, o sea, el presidente de la República quiere crear un partido para que sea una fuerza política fuerte en el Congreso Nacional, lo que me parece muy preocupante porque es el jefe del Ejecutivo intentando aquí poner un pie y obviamente, digamos, manejar desde dentro el poder legislativo. Él sí puede ser muy beneficiado en el caso de que las elecciones no se realicen este año, porque luego él tendrá más tiempo de organizar la creación de este partido y poder ahí sí competir con los otros 33 partidos que nosotros tenemos. De momento ellos están fuera porque no han logrado reunir las firmas necesarias para la creación del partido. Sin embargo, todos los especialistas, y aquí me sumo también, nosotros sabemos que para crear un partido en Brasil, la cuestión es mucho más de logística, no exactamente de apoyo efectivo a la causa, es mucho más de logística. Entonces, si ellos se organizan, y nosotros no sabemos muy específicamente cómo se organiza la extrema derecha en Brasil, todavía están haciendo algunos estudios sobre eso, incluso porque no sabemos el impacto de la salida de Sergio Moro de este grupo de extrema derecha, todavía estamos mirando para saber cómo va la cosa. Entonces, dependiendo de la manera como ellos se organizan, sí podrían tener alguna posibilidad de competir en elecciones muy pospuestas, o sea, si es en 2021 o si por algo muy infeliz, si las elecciones fueron unificadas en 2022. Eso me parece que es una alerta para los demás países de América Latina, es un precedente complicado. Yo creo que poder realizar las elecciones en diciembre estaría muchísimo mejor para nosotros, pero yo particularmente, y ahora voy a hablar como brasileña, menos como especialista y más como ciudadana, me da mucho miedo de lo que va a pasar en los próximos meses, porque cómo va la cosa que yo puedo estar impartiendo esta ponencia en este momento y mañana puede cambiar todo radicalmente, porque más o menos de este ritmo que nosotros estamos teniendo en la política brasileña desde 2015, desde el golpe que nosotros tuvimos con la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, me parece muy complicado diseñar un panorama más concreto y estoy casi, yo que no soy muy religiosa, yo estoy casi desarrollando alguna doctrina que agarrarme para creer que la democracia brasileña va a seguir funcionando y tal después de la COVID. O sea, nosotros brasileños, a nosotros nos encantan tantas situaciones complejas que no nos basta una pandemia. Tenemos que tener una crisis política sin precedentes por el medio. Y si eso cabe una novela brasileña, de la misma manera que los autores brasileños escriben las novelas para toda América Latina, a mí me parece que este es un rotero bastante interesante.
Lo que sí es cierto es que yo prefería que fuera ficticio y no real. Entonces, a mí me gustaría comentar esto. Creo que ya pasó mi tiempo y estoy abierta para preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a vos. Muchísimas gracias, Ana. Quedó muy interesante lo que plantea. Seguramente va a haber varias preguntas ahí para poder seguir charlando después. Luis, si te parece, y estás dispuesto, te vamos escuchando a ti. Perdón. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación para participar ahora de forma remota, ¿no? A un evento en Mar del Plata. Ojalá que pueda volver pronto. Y decir que, por supuesto, que quiero agradecer al Colegio de Abogados, pero especialmente a Fabián Riquert, a Loni Palacios, la posibilidad de estar aquí también con Guada, con la profesora Guadalupe, con Ana Claudia, para compartir un poco este momento que vivimos desde la perspectiva democrática. Bueno, creo que es más interesante decir cuál es la perspectiva que intentaré aprovechar para decir algo sobre democracia y COVID. Hace, creo que 2 años, yo estoy involucrado en una investigación sobre el déficit democrático y el problema de los populismos, específicamente en Latinoamérica. Era un tema que estaba trabajando antes de la llegada al poder de Bolsonaro, que solo confirma algo que teóricamente estábamos ya trabajando. O sea, quiero primero decir que si tratamos de un Estado democrático de derecho, como dice nuestra Constitución, en el primer artículo, ¿no? Nosotros tenemos una erosión democrática muy fuerte, pero no desde solamente la llegada de Bolsonaro al poder. Esto pasa desde el proceso de impeachment de Dilma Rousseff. O sea, nuestra democracia pasa por un momento, y ya son casi 4 años, donde hay muchos elementos para ponernos con mucha atención si efectivamente tenemos una democracia cualitativamente, ¿no? Presente. Porque por supuesto que yo no puedo admitir que podamos hablar de democracia solamente sobre la perspectiva procedimental. O sea, tenemos elecciones, tenemos partidos políticos, tenemos el Congreso Nacional funcionando, tenemos las asambleas provinciales o estaduales funcionando, ¿no? Tenemos un problema que tiene que ver sustancialmente con la democracia brasileña. Y son muchos problemas. O sea, cualitativamente nuestra democracia pasa por un momento que creo desde 1985, ¿no? No vivimos nunca. O sea, tenemos muchos movimientos que demuestran que nuestra democracia vive un cambio que es no solamente peligroso, que venga a pasar, que vengamos a pasar. No, estamos viviendo eso. Pero vivimos también algunas paradojas muy interesantes, ¿no? Y aquí está la profesora Ana Santano para confirmar algo que es muy interesante. Si tuviéramos esta charla hace 4 o 5 años, nosotros íbamos a decir que el sistema político y de gobierno brasileño tiene 2 problemas muy importantes, que tienen que pasar por cambios muy fuertes, muy profundos, que son, primero, el sistema de partidos, ¿no? Brasil, muy diferente de la Argentina, tiene
casi 40 partidos, y sí me acuerdo algo con casi 25 en el Congreso Nacional. O sea, tenemos un sistema de partidos muy fragmentado. Eso crea un problema, esto crea una cuestión muy interesante, porque para que un gobierno gobierne, tiene que formar una coalición muy extensa. Hoy en día es imposible que un gobierno, y estoy solamente tratando del federal, porque tenemos los estaduales, municipales, es imposible que exista un gobierno con menos de algo entre 8 y 12 partidos en la coalición. Imaginen ustedes que después de las elecciones, el partido con más participación en la Cámara de Diputados tenía algo como 12%, que era, por un lado, el Partido de Trabajadores, oposición al gobierno Bolsonaro, y el partido en que estaba Bolsonaro, que ya no está más. El partido como está destruido. Este es el partido con más participación en la Cámara de Diputados. Bueno, tenemos un problema y necesitamos una reglamentación para que, los partidos primero tengan un proceso de disminución. Hicimos algo, una reforma hace 2 o 3 años, 3 años creo, para intentar producir un ambiente con menos partidos. Pero esto no es solo el problema, ¿no? Porque tenemos también un sistema de partidos donde prevalece lo que los mexicanos llaman de dedazo, ¿no? Donde se candidatan y se eligen solamente los que están soportados por las direcciones partidistas. Porque no existe democracia interna en los partidos, en casi todos. Bueno, tenemos un problema muy grande en el sistema de partidos. El otro problema que tiene que ver con eso también es el sistema de gobierno, un sistema presidencialista donde desde la Asamblea Constituyente se creó un modelo presidencial muy fuerte, ¿no? Y una figura presidencial muy fuerte con una gama de competencias increíble. Ejemplo, nosotros no producimos, yo sé que esto no está bien aplicado, pero no hicimos lo que hicieron los peruanos, creando un consejo de ministros, no hicimos lo que hicieron los argentinos en 94, creando el jefe de gabinete, no creamos una figura de moderación, no existe eso en Brasil. O sea, los poderes son presidenciales y el gobierno es presidencial. Bueno, ¿por qué no cambiamos el modelo que venía de la dictadura militar mucho? El presidente tiene casi los mismos poderes que tenía antes. Es verdad que hubo una discusión sobre parlamentarismo, pero ya está. Entonces, el sistema de gobierno tiene un problema muy serio de un fuerte empoderamiento del presidente. Y a otro lado, el sistema de partidos tiene un problema serio de no representación o de subrepresentación. Entonces, yo diría hace 4 años, bueno, tenemos que cambiar eso. Y el sistema de partidos, como está fragmentado, produce una fuerza impresionante para el control del presidente. O sea, el presidente decidió, algo fuera de mención, que no iba a ser una coalición, que el modelo de coalición, que llamamos de presidencialismo de coalición, es en verdad sinónimo de corrupción. Lo que existe es que hace 1 año y 5 meses casi, no existe un gobierno porque no tiene mayoría. O sea, el Congreso Nacional hasta ahora consiguió soportar la presión del presidente, ¿no? Para imponer la agenda de costumbres, la agenda de control de los checks and balances, de los frenos de contrapeso, o sea, de controlar la justicia electoral y todo eso. Una paradoja increíble. Al otro lado, lo que pasa es que el gobierno tiene en las manos toda la estructura del poder ejecutivo, o sea, en el poder ejecutivo está produciendo cosas horribles, está destruyendo las comisiones, la participación popular en comisiones, está destruyendo las cuestiones de minorías, ambientales, de consumidor,
y cuestiones que son, en verdad, de derechos, porque puede producir decisiones ahí. Lo que quiero decir es otra cosa. Si hay necesidad de una democracia, tenemos al menos que tener una prensa libre, y el presidente a todo momento está diciendo que la prensa no sirve, que es corrupta, y que es un populista con el pueblo. Hace eso por Twitter, por WhatsApp, o sea, destruyó el modelo de la media tradicional, y hace muy bien eso. Es algo increíble. Bueno, o sea, si tenemos, además de eso, está todo el tiempo diciendo, es necesario que el Poder Judicial sea frenado, es necesario que el Congreso sea frenado. Él dice eso, ¿no? O sea, cualitativamente, la democracia brasileña pasa por un momento que es de ojo, ¿no? Ojo que va a pasar, porque estamos en un momento de cambio muy fuerte. Es como decimos, ¿no? Vai o racha, o sea, o ahora pasa algo, no pasa más. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con COVID? Mucho, porque nuestra constitución es una constitución que fue producida en un movimiento de redemocratización, ¿no? Y estas constituciones, así como la de Perú 92, como la Reforma 94 Argentina, como la de Colombia 91, y todo, son constituciones que producen una abertura muy grande en muchos temas. O sea, porque vivíamos un momento de constricción, viene una constitución y dice, no, es necesario que exista amplia libertad para muchas cosas. O sea, en el sistema de partidos no existe una reglamentación constitucional fuerte, en el sistema presidencial no existe un control importante del presidente. Bueno, ¿por qué eso es importante? Porque en este momento, lo que consiguió hasta ahora producir o contener los poderes de este presidente fue el modelo de los controles, de los checks and balances. El Supremo Tribunal y más un ministro específico que se llama Alexandre de Moraes, falló como cautelarmente, por supuesto, 5 o 6 veces sobre temas para dar más poder a los municipios y estados. O sea, en este momento, el federalismo nuestro, que es históricamente muy centralizado, está pasando por un cambio muy fuerte, porque el sistema federal es una fuerza para contener al presidente. O sea, ¿cómo no capturó el Poder Judicial, el presidente, no? El Poder Judicial consiguió hasta ahora contenerlo. Y decidió, ejemplo, que algunas leyes de austeridad, los poderes municipales y estaduales para decretar restricciones a la libertad de locomoción deben ser mantenidos en este momento. Algo que el Supremo no hizo antes. Bueno decir. O sea, este modelo democrático que tenemos tiene en el Supremo, en el Congreso, una fuerza hasta ahora importante para contener las decisiones presidenciales. En este momento de COVID, ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de crisis constitucional dibujado en la Constitución. ¿Qué podía, en verdad, si el presidente tuviera fuerza en el Congreso Nacional, podía decretar, ejemplo, estado de defensa? No hizo porque no tiene apoyo en el Congreso. O sea, otra paradoja que Brasil produce, que es en un momento como este, que históricamente produce el fortalecimiento de un líder, en verdad está presentando una realidad muy distinta, donde la debilidad está expresa. Otra paradoja que demuestra que hasta ahora las instancias de control están produciendo algo para contener al presidente. Además de eso, o sea, el presidente no tiene el Congreso para darle poderes, el presidente no tiene el Poder Judicial controlado, y por eso esta democracia consigue hasta ahora mantenerse. Y yo no estoy diciendo algo que no tiene, esta no es una cuestión personal, nada, esta es cuestión de datos, ¿no? Que pueden ser fácilmente vistos. Y el presidente llega al límite, ¿no? Para decir cosas que están completamente en contra de lo que creemos científico. O sea,
El presidente dice, no, vamos a la calle, esto no es nada. El presidente dice, tenemos que fortalecer la economía. Esto no tiene nada que ver, no va a morir, nadie va a morir. Yo soy un atleta, esto no pasa nada conmigo. Estas son las manifestaciones de nuestro presidente en este momento. O sea, las instancias de control llegan a un punto que tienen que sacar de este tipo el poder de decidir. Porque es completamente irracional. O sea, la Organización Mundial de Salud es un ambiente donde la ciencia no está comprobada. Hijo, perdón, pero estamos hablando de la Organización Mundial de Salud. O sea, es algo que demuestra que hasta ahora nuestra democracia está produciendo controles. Pero no creo que esto va a pasar siempre, ¿eh? Porque el presidente acaba de producir un cambio muy fuerte en su agenda y en su modo de gobernar. Y está aproximando de los partidos más corruptos que tenemos en Brasil. Lo que es algo también que la historia un día va a decir, mire, ¿qué pasó en este momento que vivieron ustedes? O sea, lo que les digo, y para que después podamos tener un debate, creo que ya hablé más que debía, es que existe en Brasil una democracia que está débil. Hasta ahora, esta democracia consiguió soportar porque tiene alguna fuerza que está, digamos, sitiada, que se pone esta fuerza en el judicial y en el Congreso. Les digo en el gobierno federal. Segundo, el federalismo brasileño, que es altamente centralizado o centralizador, produjo desde decisiones del Supremo principalmente un poder de contener las decisiones presidenciales. O sea, el presidente no puede decidir aquí si las personas van a salir o volver a sus casas, porque decidió el Supremo que esto deben decidir los estados y los municipios. En contra la propia jurisprudencia del Supremo. Esto es interesante, otra paradoja. Para que ustedes puedan ver cómo el sistema hasta ahora consiguió, ¿no?, soportar la presión. Pero esto puede no pasar siempre. Y termino para el debate cuando me acuerdo lo que dijo el presidente ahora viernes, creo. Porque esto les digo, estoy trabajando con el populismo, este es un populista. Hay mucha gente que no cree en populismo. No cree. Pero yo les digo que el populismo de Bolsonaro es un populismo bien trabajado. Él, cuando va a hacer su discurso, cuando echa a Sergio Moro del ministerio, dice, yo estoy en contra del establishment. El núcleo del populismo. No existe la posibilidad de no hablar que estamos viviendo un gobierno populista, porque el presidente se presenta como anti-establishment. Eso está en todo manual, en todo libro sobre populismo. O sea, no es un tonto, no es un tipo que no sabe qué está haciendo. Está muy bien trabajada la idea, están muy bien trabajadas las ideas populistas. Y en este momento se percibe como estas fuerzas populistas pueden producir miles de muertes como estamos viviendo. Miles. No sé si ya están viendo, ya pudieron ver las fotos que tenemos. Son increíbles, ¿no? El número de sitios para poner los muertos. Y mientras eso, estamos debatiendo la crisis política. O sea, es difícil intentar trabajar estas cuestiones desde digamos, una mentalidad que está dibujada para ser académica. Pero es posible, es posible. Y desde lo académico lo que tenemos es un gobierno populista que no cree en la ciencia, que no cree en la libertad de expresión, que no cree en los frenos y contrapesos, que no cree en los checks and balances, que no cree en eso. Y va a hacer todo para destruir eso. Gracias. Estoy abierto al debate. Hay un micrófono
Y lo único que diría de ahí... Sí, ahí está silenciado. Gracias, Luis. Bueno, interesantísimo lo que nos plantean tanto Ana como Luis. Seguramente han disparado varias cuestiones que estaría bueno después charlarlas. Pero bueno, escuchemos a Guada, ¿les parece? A Guadalupe Valcárcel Queda, desde la mediterránea ciudad de Córdoba. ¿Sí? Buenas, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a los organizadores y también quiero hacer llegar mis felicitaciones a los colegas con los que estamos compartiendo esta jornada virtual. Muchos de ellos son amigos, así como también a los asistentes, porque no han bajado los brazos en este contexto y siguen apostando al intercambio de ideas libre y la formación, que es lo que nos interesa. Bueno, yo voy a hablar de algo que, como me imagino que van a hablar del Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Mis colegas argentinos, pensé en tomar el Poder Judicial. Y voy a tratar de relacionar algunos tópicos muy brevemente. Gobierno abierto, gobierno electrónico, acceso a la justicia y grupos vulnerables. Y ustedes se dirán, ¿qué hace Valcárcel hablando de gobierno electrónico en este entorno, con todo lo que está ocurriendo? Bueno, justamente si nosotros tuviéramos o estuviésemos frente a un gobierno vial, que es uno de los objetivos que se planteó la Corte allá hace rato, las cosas serían muy diferentes. Ten en cuenta que estamos ante un contexto particular de la pandemia del coronavirus. Nos quieren presentar particularmente los medios, algunos doctrinarios, como enfrentados el derecho a la salud por un lado y la libertad por el otro, como si existiese una dicotomía entre la tutela de la vida y la protección de la economía. Los temas que son los temas más candentes, acá las cuestiones más candentes, giran alrededor de la razonabilidad de las medidas de restricción de la libertad, de cierre de fronteras, aislamiento social, cuarentena, prohibición de circular dentro del país. Otra cuestión sobre la que estamos hablando mucho, justamente algo que la incidencia de los poderes legislativo y judicial. Y por último, las tensiones que se están planteando o las tensiones derivadas del ejercicio de estas facultades de emergencia y la posibilidad de controlar judicialmente o a través del legislativo, según el caso, como corresponda, estas limitaciones a los derechos. Lo cierto es que esta pandemia ha producido un cambio en la manera que tenemos nosotros de relacionarnos. Y la conclusión a la que aspiro llegar es que necesitamos más y mejor tecnología. La discusión, obviamente, que subyace atrás de todo esto es el viejo dilema sobre el rol del Estado, sobre qué queremos, más Estado, menos Estado, de qué lado nos paramos cuando tenemos ese dilema enfrente nuestro. Pero creo que más allá de la discusión sobre el rol del Estado, lo que tenemos que pensar en este momento es cómo optimizar los recursos del Estado. Lo poco que tenemos, cómo lo vamos a usar para que sea eficiente, para que sea eficaz. Y el desafío, que creo que es el que está ahora atrás de todo esto, es el de lograr un gobierno abierto. Aunque en un escalón menor, aunque sea un gobierno electrónico, un e-government. ¿Por qué un e-government? Porque eso posibilita transparencia, participación ciudadana y modernización del Estado. Tres cuestiones que son fundamentales en estos de emergencia. Transparencia y lograr una modernización del Estado. ¿Y qué es esto del gobierno abierto? Bueno, el gobierno abierto es un nuevo paradigma, un nuevo modelo de relación entre los gobernantes, la administración y la sociedad, que busca ser transparente, multidireccional, colaborativo, orientado a la participación, a la mayor participación de los ciudadanos, tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, algo que tiene que ver con la crisis de la representación que mencionaba Luis en su exposición. ¿Y cuál es el objetivo final entonces? El objetivo final, gobierno abierto. ¿Y qué recursos tenemos o qué medios tenemos para lograr un gobierno abierto? El que a mí me interesa acá en particular es el gobierno electrónico. El gobierno electrónico constituye un recurso del gobierno abierto. Pero hay una particularidad, es que en algunas sociedades ese recurso toma la forma de un objetivo también, aunque instrumental, transformándose en una instancia en la que se debe trabajar para avanzar hacia la meta del gobierno abierto. Ese en particular es el caso argentino, debido
a la tecnología digital con la que contamos. ¿Y el e-government qué es entonces? Bueno, es el conjunto de actividades que desarrolla el Estado para aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, basado precisamente en el del uso de las TICs. Características fundamentales son esas, en particular, el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, la prestación de servicios por parte del Estado en forma ágil y eficiente, la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, en la gestión de la cosa pública, dentro siempre de un marco de transparencia que favorezca el ejercicio de una democracia deliberativa, de una concepción de la democracia fuerte, no una concepción meramente procedimental. Y por último, implica que exista un sistema jurídico de apoyo de todo este sistema. En un contexto de globalización en el que todos conocemos cuáles son los aspectos más críticos, como esa brecha que separa a los estados más ricos de los estados más pobres, lo que tenemos que pensar es la situación en la que se encuentran los estados nacionales, ante la necesidad de desarrollar y aplicar herramientas informáticas para mejorar el funcionamiento del Estado y garantizar la inserción precisamente en ese contexto global que en algunos casos los discrimina a los estados nacionales. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante el e-government? ¿Qué ventajas tiene? Yo creo que hay 5 o 6 ventajas que son fundamentales y que las voy a enumerar solamente. La transparencia, la accesibilidad, la inmediatez, la reducción de los costos operativos que esto implica, la posibilidad de garantizar una ampliación de la participación ciudadana y una mayor interactividad entre los sujetos de estas relaciones. Lo que se torna necesario a todas luces es replantear la forma en la que el Estado se relaciona, en la que se relaciona con otros estados, en la forma que se relaciona hacia adentro del propio Estado, o sea, considerando el Estado como administración pública nacional, la forma en la que se relaciona el Estado con los ciudadanos, o sea, reactivar esa discusión sobre los conceptos de democracia y asimismo pensar cómo se relaciona el Estado con los demás sujetos, actores de las relaciones interestaduales, en particular en los sistemas federales, las provincias, los municipios, luego los contratistas, proveedores y terceros en general. Respecto de las experiencias locales, a nivel nacional existieron 3 modalidades importantes en cada una de las agencias del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. El Poder Ejecutivo, a través del Plan de Modernización del Estado, el Poder Judicial, a través de una iniciativa de la Corte, que es el Gobierno Abierto, y el Poder Legislativo, a través del Programa de Modernización Parlamentaria. En lo que sí ocupar de la iniciativa de gobierno abierto de la Corte Suprema Argentina, tratando de analizarlo en el contexto de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Hay una introducción que, bueno, que la voy a obviar porque tengo poquito tiempo, pero que es muy interesante analizar, de qué hace Franz Kafka en Ante la Ley, justamente esa situación que plantea sobre el acceso del campesino a través de las puertas cuando quiere llegar a la ley. Eso termina en que el campesino espera y cuando pasa el tiempo ya está muriéndose, le pregunta a uno de los guardianes por qué más nadie se presentó ante las puertas de la ley, y el guardián le dice que esa puerta estaba dedicada solo a él y cierra la puerta. Yo creo que lo que Kafka intenta hacer Ante la Ley es explicar que la cuestión del acceso a la justicia es un problema de caminos y un problema de puertas, que el camino hacia la justicia se enfrenta con una puerta bloqueada, y en la imagen de lo rural, del campesino representa al débil, y los guardianes precisamente a los obstáculos, son los dueños de la puerta y de la justicia. Los guardianes, en definitiva, terminan representando a las burocracias que gestionan la legalidad. Entonces, lo que me interesa preguntarme o plantear aquí, o dejar planteado, es si es posible modificar esa actitud de bloqueo o de cierre hacia las personas que intentan acceder a la justicia, al poder judicial, no a la justicia, entendida siempre como un instrumento para canalizar los reclamos por la vigencia de los derechos. Bueno, la Corte Suprema del año 2003 en adelante tomó varias medidas en este sentido. Después, si a alguien le interesa profundizar, yo le puedo mandar un artículo que tengo sobre esto y sobre lo que estoy hablando en particular, y
¿La Corte qué hizo? Bueno, tomó medidas relacionadas con el registro de circulación de los expedientes, de identificación de las partes ante la Corte, de notificación de las audiencias con los jueces en particular, reguló la intervención de los amigos del tribunal, creó un centro de información judicial, reglamentó las audiencias públicas, y particularmente me interesa una medida que es la Acordada 37 del año 2007, por la cual se crea la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia. Esta comisión, en particular, está encargada de promover e incentivar el acceso a la justicia a través de programas educativos y de la sugerencia de modificaciones legislativas a los otros poderes a fin de orientar y disminuir la litigiosidad judicial. A la par de esta normativa, voy a destacar también la Acordada 5 del año 2009, que merece un párrafo aparte, porque la Acordada 5 de la Corte Argentina formula la adhesión a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Es un marco interesante porque en la práctica la adopción de las reglas implicó el reconocimiento de la necesidad de proveer mecanismos de refuerzos para garantizar precisamente el acceso a la justicia a quienes posiblemente más lo necesitan. Máxime cuando se considera que la intervención judicial puede transformarse en la puerta de acceso a derechos negados o afectados en otras instancias que no son la judicial. Y actualmente, ¿qué hizo la Corte? ¿Qué hizo la Corte frente a esta situación de COVID-19? ¿Cuál es la situación actual del Poder Judicial argentino? Bueno, la Corte dictó varias acordadas, que las viene prorrogando a medida que el Poder Ejecutivo va prorrogando la cuarentena. La Corte dispuso un receso judicial extraordinario de tribunales federales de Argentina, una licencia especial para los miembros de los grupos de riesgo. Los juzgados en la práctica aquí están funcionando como si fuera en feria judicial, o sea, como si fuera en enero o como si fuera en la feria del mes de julio. Solamente atienden casos urgentes. Y la Corte específicamente dio una idea o destacó cuáles serían los casos urgentes: salud, cárceles y violencia de género. Dispuso la presentación digital de demandas, escritos judiciales, la firma judicial del Poder Judicial, ministerios públicos y de los letrados, y un procedimiento específico de resolución de casos ante la Corte Suprema para la toma de decisiones de los acuerdos de la Corte, particularmente porque en este momento no están todos en Buenos Aires y porque hay algunos que pertenecen a grupos de riesgo. Hoy nos encontramos en una situación de diversas resoluciones judiciales que posiblemente ni las hubiéramos imaginado 6 meses atrás. Tenemos muchos casos de prisión domiciliaria para grupos de riesgo, muchas solicitudes de domiciliarias. Estamos frente a un escenario típico que es el de la agilización, lo que está muy bueno, de los amparos de salud, pero nos encontramos con nuevas temáticas. Ya no estamos solicitando prestaciones por discapacidad o medicamento para personas enfermas. No, tenemos amparos que están relacionados con excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio, con prestaciones que deben ser efectuadas de modo virtual, también un sistema de protección especial para las víctimas de violencia de género, se atiende 24 horas a las víctimas de violencia de género. Y también frente a una nueva realidad, amparos presentados por nacionales, por argentinos varados en otros países que quieren regresar a la Argentina y no pueden por el cierre de fronteras, y también argentinos varados en otras provincias en las que no residen y quieren regresar a su residencia habitual. Lo que nos muestra esto es que ante esta situación de pandemia, y particularmente por el aislamiento social preventivo y obligatorio, creo que hay un par de situaciones que merecen especial atención. En primer lugar, los casos de desigualdad estructural. Prestar mucha atención a lo que ocurre en los barrios populares, situaciones de pobreza extrema y en los grandes conglomerados. En segundo lugar, los casos de situación de población vulnerable, discapacidad, ancianidad, salud mental, migrantes, población carcelaria, género, niños, niñas y adolescentes, trabajadores y trabajadoras sexuales. En tercer lugar, tener en cuenta la brecha digital. La brecha digital no existe solo a nivel de estados en virtud de la globalización, también existe individuo a individuo. No todos podemos acceder a la tecnología, ya sea por falta de conocimiento o por falta de recursos. Y luego una especial atención que deberíamos tener para garantizar el acceso a insumos básicos, a medicamentos, a dinero de las personas, en particular, insisto,
de los grupos vulnerables. Para cerrar, una conclusión que viene a partir de dos preguntas que me hacía al comienzo. ¿Qué podemos esperar o qué tenemos que esperar en general en una situación así? Bueno, yo prefiero un Estado presente y a la altura de las circunstancias, siempre en el marco de la Constitución. ¿Y qué esperar del Poder Judicial en particular? Respuestas rápidas y reacción frente a las necesidades de los grupos vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias Buenísimo, a Guada. vos. Gracias, Guada, buenísimo. Sí, es un temón también lo que está pasando ahí, así que seguramente lo vamos a poder retomar. Fabián, ¿cómo hacemos? ¿Hablo yo un cachito como estaba previsto y vos haces el cierre del panel? Usted coordine, así que Como haga como ajuste. usted diga, quedamos nosotros. No, vamos a hacerlo, muy breve, te doy pie si querés, pensando de lo que vas a hablar. Digo, muy breve también porque de alguna manera, no vamos a poder ser súper exhaustivos en el sentido de tenemos muchos amigos brasileños que no los vamos a aburrir con algunas cuestiones muy puntuales de discusiones doctrinarias argentinas, de las cuales Luis está recontraacostumbrado, pero no tenemos por qué aburrir a nadie. Y sí enmarcarlo, digamos, en esta cuestión que muy bien planteaba Ana y Luis con respecto a los mecanismos democráticos, ¿sí? Y, digamos, yo me voy a referir un poquito a lo procedimental, pero muy por arriba. ¿Por qué? Porque si hay algo que, en realidad, en toda Latinoamérica, como bien expresó Luis o marcó Luis, somos clientes habituales de las emergencias, ¿sí? Fundamentalmente de las emergencias económicas, eso está claro, y nosotros, digamos, insisto, en Latinoamérica podemos dar cátedra. Para no meternos, para no profundizar demasiado, lo cierto es que las experiencias de emergencia fundamentalmente económicas, y ahora voy a hablar del caso que más conocemos, que es el de Argentina, han generado innumerables herramientas para hacer frente a supuestas emergencias, herramientas que en general han ido en el sentido que también expresaron Luis y Ana, de acrecentar los poderes de un ejecutivo, ¿sí? O del ejecutivo de turno. Bien, está claro que esta realmente emergencia es la primera vez que casi estamos todos de acuerdo, creo, supongo, digamos, en que, por lo menos los que seguimos algunas orientaciones de la OMS, ¿no? O por lo menos, digamos, a los que suponemos que hay un conocimiento científico desarrollado detrás de algunas de las cuestiones que nos están dando en el plano de los hechos como que suceden. Bueno, digo, estamos de acuerdo en que efectivamente enfrentamos una emergencia muy importante y, como bien dijo Guada, que está en juego, digamos, la salud y la vida de buena parte de la población y sobre todo de un sector bastante especial, que es el sector de riesgo, todos lo conocemos, ¿sí? Eso está clarísimo. Digamos, la cuestión que, para hacer, si quieren, corríjanme, no solo Fabián, Guada, sino además Diego y cualquiera de los amigos que están participando, Paula, pero lo cierto es que hubo una primera discusión de alguna manera constitucional en Argentina, primero sobre la herramienta para enfrentarse a esa emergencia. Después se dio un escalón más arriba de esa discusión y después hablábamos del límite de esa herramienta. Y a partir del decreto que se conoció ayer, que anunció el presidente antes de ayer, el nuevo decreto de necesidad de urgencia, parece que lo que estamos discutiendo es sobre el titular de las herramientas en la emergencia. Dos cositas breves, digo, con respecto a esto. La primera cuestión sobre la discusión de la herramienta, bueno, fue, en realidad está claro que la medida más importante que podemos tomar hoy es el distanciamiento social. Eso lo podemos hacer en forma voluntaria o en forma obligatoria, ¿sí? En determinado momento el Estado argentino hizo un mix con el primer decreto, un decreto delegado, también podemos hablar de esa figura, pero no nos vamos a meter en detalle, digamos, sobre la constitucionalidad o no del mismo. Un decreto delegado opta por un camino mixto, digamos, ¿no? Pone algunas medidas fuertemente restrictivas, ingreso y egreso
de extranjeros, por ejemplo, etcétera, etcétera, y ya en el decreto 297, que es el más fuerte, impone ese distanciamiento social, conocido como aislamiento social preventivo y obligatorio, a toda la población con actividades exceptuadas. Bien, hasta ahí lo que teníamos. ¿Cuál es esa primera discusión? Bueno, si en realidad no habría que haber decretado el estado de sitio, una herramienta mucho más fuerte, digamos, y claramente es la herramienta que en las situaciones de crisis, ¿sí? De crisis, plantea la Constitución. De alguna manera fue superada esa discusión, digo, corríjanme cualquiera de los amigos acá presentes, pero en principio estuvo, después creo que fue de alguna manera saldada, estaba claro que no se daban algunas de esas condiciones, como la conmoción interior, etcétera, etcétera, como para dictarla, y se aceptó de alguna manera que recurrir a una facultad que la reforma del 94 le había otorgado al Poder Ejecutivo con la excusa de limitar su poder y de constitucionalizar una herramienta que ya estaba usando para darle precisamente algún marco de control por parte de, fundamentalmente, del Poder Legislativo y determinadas condiciones para su uso, podía ser la adecuada. Bueno, esa herramienta, básicamente, el decreto delegado y el decreto de necesidad de urgencia fue la que se usó, sobre todo ahora el decreto de necesidad de urgencia, y de atrás desde ahí una serie de legislación derivada, emitida por el jefe de gabinete, por los diferentes ministros, etcétera, etcétera. A partir de ahora tenemos una nueva discusión, ¿sí? Porque como el nuevo decreto de alguna manera atempera algunas condiciones, mejor dicho, atempera algunas medidas, imponiendo ciertas condiciones para ese temperamiento, pero deposita en cabeza de los gobernadores la posibilidad de usarlo o no, ahora entramos en una discusión que está recién creciendo y que yo creo que va a ser muy importante, que va a depender mucho, digamos, de lo que sucede en cada jurisdicción, obviamente, que es sobre el titular de esa herramienta en la emergencia de poder reglamentar desde los ejecutivos jurisdiccionales estas limitaciones tan fuertes de restricción, fundamentalmente de la libertad ambulatoria, pero que incluyen muchas otras, que sabemos que depara al final, digamos, una crisis económica fuerte también, ¿sí? Entonces, lo primero que se discutió, la razonabilidad o proporcionalidad de la medida, ¿sí? Parecía haber saltado digamos, en forma positiva esos primeros estándares que se impusieron, en el sentido de que se entendía con una medida como lo que está en juego, claramente es un bien muy fuerte, que es el de la salud pública y el de la vida de las personas, con respecto a una restricción que, si bien también era muy fuerte, era limitada en el tiempo. Ese límite en el tiempo se fue corriendo, y yo creo que ahí va a ser la discusión más interesante para ver lo de la proporcionalidad. Pero, digo, este es el paneo que hay. ¿Qué es lo que me interesaría pensar acá? Bueno, que esta herramienta de emergencia tiene que ser complementada con la actuación del Poder Legislativo, sí o sí, porque lo dice la Constitución, obviamente, pero para superar ese canon meramente procedimental también del que hablaba Luis. Si no existen esos controles del Legislativo, puntualmente el control por la Comisión Bicameral de decretos de necesidad de urgencia, delegados y veto parcial de leyes, que no ha existido hasta ahora, porque esa comisión, que se debería haber reunido ya hace bastante tiempo, por lo menos dentro de los 10 días del primer decreto delegado, que fue el 12 de marzo, no lo ha hecho, y porque la verdad es que tampoco hay digamos, muchas razones de peso que justifiquen esa no reunión, porque son 16 legisladores, ¿sí? Entonces, en ese marco, digo, lo que viene de alguna manera a apoyar el funcionamiento del sistema y el debate democrático, en el sentido de lo que están en juego son la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas frente a los derechos de las personas, es el Poder Judicial, ¿sí? De alguna manera también lo que planteaba Luis, pero fuertemente lo que nos ilustró Guadalupe con lo que está pasando. Hoy el control judicial en cada uno de esos casos, que en general, mirados en general,
pueden ser razonables y proporcionados, pero que tal vez en algunos de esos casos concretos no lo sean, porque precisamente lo que cambia es el plano fáctico. Digamos, ahí el control difuso de constitucionalidad que tantas veces problemas ha dado y que tanto se han discutido y se sigue discutiendo con diferentes modelos, ¿sí? Yo creo que ahí hoy es la herramienta fundamental que tenemos, porque la emergencia no ha acotado, insisto con lo que dijo Guada, la verdad que fue súper ilustrativo y nos dio un pie impresionante para esto, aún pensando que la Corte solo delimitó 3 materias, no se ha acotado para nada el control judicial, y por suerte, digamos, esto está hablando en general, estamos hablando de que tenemos por lo menos 24 jurisdicciones, más la justicia federal, obviamente que puede haber un sinnúmero de casos para analizar, pero hablando en general, lo cierto es que si tenemos que pensar en una sociedad democrática, o que por lo menos tiene algo de funcionamiento democrático, ya no en el sentido de lo procedimental, sino en el sentido de lo fundamental, es que la posibilidad de recurrir al control judicial, el famoso control judicial del órgano contramayoritario, ¿sí? También en teoría, pero volver a ese control judicial cuando las medidas, o en general, o en algunos casos concretos, pueden perder proporcionalidad o razonabilidad. Y me parece que con esto le podemos dar el pie a Fabián con lo que él iba a plantear, que me parece que de alguna manera cierra esta idea o puede concatenarse perfectamente con esta idea. ¿No, Fabián? Si usted lo dice, yo obedezco. Bueno, voy a hablar 5 minutos nada más o menos, solamente agradecer nuevamente a los colegas y amigos. Guadalupe tiene hinchada cordobesa, está el profesor Frosasco, nosotros tenemos lo nuestro, acá está Paula y el resto del colegio. Bueno, igual nos vamos a quedar en casa porque en Mar del Plata está lloviendo, les aviso, así que no pensábamos salir. Bien, simplemente voy a decir, y hasta son obviedades, pero igual las voy a decir. Aparece un denominador común, ¿no?, en esta vinculación de democracia y la pandemia, y un denominador común que podríamos decir que es la incertidumbre. No sabemos. Y creo que por lo menos yo parto desde ahí, de no saber, de tratar de aprender o tratar de comprender cosas. Y un poco tomando, ¿no?, lo que ya hablaron los profesores antes y las profesoras. La primera situación es que, como dijo Leonardo, estamos en América Latina acostumbrados a las emergencias económicas, y que esas emergencias económicas son eternas, y si vemos los abusos de los poderes ejecutivos. Pero acá hay una emergencia que no es económica, no es un estado de sitio, sino hay una invasión exterior, y hay un hecho exterior. Podemos después buscar las teorías de la cooperación, si es un hecho natural, si es un hecho que China quiso hacer, no sé. La situación es que es un hecho externo que aplica a la globalización, o al mundo entero. ¿Por qué? Bueno, me adelanto, porque hablábamos también siempre de la globalización, también hablamos de la glocalización, ¿no es cierto?, de esos puntos. Digo, yo no sé si esta pandemia hubiera pasado en el invierno europeo, hubiera pasado en el verano africano o en el verano centroamericano, si habría tantas alertas mundiales en los medios, con esto de la globalización y la glocalización. También advierto que este hecho es indistinto a todos sus países, y los efectos y las reacciones. Hemos visto el caso brasileño como casi un extremo con el norteamericano, casos intermedios, casos como el español que van de un lado y luego recalculan o reperfilan, como decían el año pasado por acá, y que en ese caso se advierte una tensión, la visión sanitarista versus la visión economicista. Algunos países
adoptan un modelo y otros adoptan otro. Evidentemente, ninguno de los dos modelos in aeternum pueden funcionar. Es decir, en un momento la decisión sanitarista va a tener que ceder porque hay un riesgo creado, bueno, que la sociedad moderna, desde manejar un avión, desde, no sé, desde el mecanicismo, estamos en una sociedad de riesgos. ¿Cuál es el riesgo que permite tolerar cada sociedad? Bueno, será un debate democrático, dialógico, que se deberá hacer. Es decir, yo no creo que solamente la visión tiene que quedar desde el punto de vista meramente sanitarista, ni meramente economicista. Por otro lado, creo que en el caso argentino, puntualmente, por lo menos el primer decreto, está claro que es de manual, digamos, es un decreto de necesidad de urgencia dentro de los márgenes del 99 inciso tercero de Argentina, es decir, no se podía esperar los trámites del Congreso, estábamos en una situación de emergencia, una emergencia nueva, no es la económica, por más que va a traer, por supuesto, consecuencias en todo el mundo, y entonces hasta ese punto no hay ningún problema. Otra cuestión, lo dijo un poco Leonardo, y apareció también en Brasil, yo sigo mucho, será por mis amigos, lo que pasa en San Pablo, lo que pasa en Río, no en Río tanto porque me gusta, no tanto por los profesores, y en el norte de Argentina o en el sur de Brasil, ¿no? De acuerdo a cómo quieran ver la posición de la doctora Ana Claudia, puede ser una misionera arrepentida o una... Bueno, más allá de eso, vemos que tomó el federalismo, no sé, desde el gobernador de San Pablo, una apuesta en fuerte en contra del gobierno central, y cómo vemos, por ejemplo, decretos como el que dice Leonardo de la semana de ayer, ya no sabemos de qué día estamos, que el Poder Ejecutivo le da a las provincias y a su vez en los municipios para que vean, si ustedes ven la provincia de Buenos Aires, tiene hasta 3 colores en los mapas. Uno que está prohibido seguir con el mismo grado de restricción, otros que todavía los municipios están viendo qué es lo que van a hacer, y otros municipios que van a tener una mayor circulación. Es decir que también, digamos, tratando de buscar desde el punto de vista constitucional, vemos que el federalismo está funcionando. Sobre todo, no tanto el lado argentino, sino el brasileño, que uno dice, hay como una fuerza contramayoritaria. Aquí el gobernador, lo mismo que pasó con el estado de Nueva York y Trump. Es decir, bueno, esperen, acá se está muriendo toda la gente, y no se va a solucionar tomando la bandina, digamos, como las barbaridades que escuchamos en estos días. O sea, cosas que directamente uno ya no puede dar crédito. Claro, a mayor emergencia, a mayores medidas que son coercitivas, tiene que haber controles. Si no, tenemos que ir a ese viejo libro de Carl Schmitt, La dictadura, ¿no? En donde nos decía, aquel que maneja la excepción es el que realmente tiene el poder. Entonces, frente a esas excepciones del poder, digamos, esa concentración de poder, tienen que trabajar el poder legislativo y el judicial, digamos. En este caso, hubo una causa, yo solamente lo digo porque ya sé que va a venir parte de luego la discusión, resuelta por la Corte Argentina, en el cual la senadora Kirchner presenta una acción de certeza ante el Tribunal Máximo Argentino, el cual todo el mundo que estaba en la academia sabía, desde el punto de vista dogmático, que no había causa, que no había un versus, no había un choque, no había una contienda, y que estaba dentro de las facultades propias que cualquier órgano legislativo lo tiene, 75 inciso 32, con poderes implícitos del Congreso. De hecho, la Corte lo dejo abierto, pero digo, está claro que ante esta emergencia no puede ser infinita en el sentido de que no haya controles. La emergencia no sabemos, yo reitero con lo que primero dije, yo lo que tengo, hay incertidumbre, y creo que todo el mundo la tiene, pero que tiene que haber controles por parte del Poder Judicial, pero también por parte del Poder Legislativo. Tampoco vamos a ser sinceros, la Comisión Bicameral Permanente que controla los decretos de necesidad de urgencia y los delegados, tampoco en estos 15 años ha hecho una labor parlamentaria que diga ha bajado decretos. Me pueden corregir los locales, pero no es lo que sucedió.
ni lo que ha sucedido. Pero lo cierto es que el Congreso tiene que sesionar y finalmente, ya terminando, no sé cuánto va, lo cierto es que nada va a ser igual. Y esto no es una admonición, sino un hecho. Un hecho en el cual todos cambiamos nuestra modalidad de trabajo, nuestras conferencias, nuestra manera de relacionarnos, nuestra sociabilidad y también la economía. Algunos dicen, lo leí ayer en un historiador, no me pregunten por un apellido alemán, creo, que dice que lo del coronavirus sería el hito del siglo XXI. Digamos que podría marcarse como que el siglo XXI aparece a partir de aquí, como una marca con las tecnologías. Cierro con lo que dijo Camus en La peste, no soy novedoso. El problema de la peste no es tanto cómo ataca a los cuerpos, sino cómo desnuda las almas. Dejamos abierto a las charlas. Gracias, Fabián. Igual ya nos dejaste pensando mucho con una cita de Camus, ¿viste? No sé si vamos la a verdad que sí. Claro, no sé si vamos a poder ahora volver. No, pero muy, muy interesantes. Yo en el chat por ahora no tengo nada, no veo preguntas puntuales, pero si alguien quiere hacer alguna intervención, obviamente que ahora podemos abrir el micrófono y escuchar. Creo que quedaron todos pensando, todos quedamos pensando. Por ahí, dentro de una semana hacemos otra y tienen todas las preguntas a la... Nos tenemos que acostumbrar también a romper el hielo en estas plataformas que no es fácil. Ahí lo veo a Luis con el micrófono abierto. Tiene otra reunión. ¿Luis? No. Algo que Fabián ha dicho, que vos también, creo se que... te escuchó un poco cortado, ¿puede ser? Claro, ahora mejor. Dale, sí. Creo que hubo algo en tu participación y de Fabián, y que creo que a veces, por el momento que vivimos, pasa un poco, muchos no pueden perceber, ¿no? Que es, vivimos un momento donde existe un aparato, un conjunto de instrumentos para restringir derechos. O sea, la cuestión en este momento no es si se puede restringir derechos, ¿no? Porque a veces este es un tema que es un tabú, ¿no? O sea, vivimos un momento donde se produce un movimiento que es algo que nosotros en los últimos 30, 40 años luchamos mucho para que no pasara, que es producir gobiernos con más poder y que puedan restringir derechos de un modo que no es normal, que no va a pasar por un sistema de debates, un sistema donde las instituciones están funcionando como normalmente. Creo que esto es un tema. Y cuando vos dijiste, mire, hay una cuestión de razonabilidad, una cuestión de proporcionalidad, creo que este es el gran tema en este momento. No es si va a haber, o sea, si se va a hacer líderes más poderosos, si el gobierno federal, nacional, si los gobiernos subnacionales van a producir decisiones, van a restringir derechos. En este momento es, ¿hasta dónde van? Porque creo que los que están preocupados con eso saben que en algunos lugares, en algunos sitios, estos momentos son utilizados, como ha dicho Naomi Klein en su doctrina de shock, estos son momentos donde las decisiones más impresionantes, las decisiones que no pueden ser producidas en otros momentos de normalidad, ¿no? Decisiones que son antidemocráticas, son tomadas
y a veces, como en Hungría, ¿no?, se llega hasta a un límite donde el jefe de gobierno adquiere poderes dictatoriales desde la Constitución. O sea, esto es algo muy diferente, ¿no?, de otros momentos que vivimos en Latinoamérica en el siglo XX. Porque en estos momentos, ¿no?, no había, y yo pienso aquí en Vargas, en Perón, ¿no?, eran líderes que no estaban preocupados en saber los límites constitucionales, porque ellos producían la Constitución. En este momento tenemos gobiernos que se utilizan e interpretan las constituciones de un modo muy técnico y que van produciendo interpretaciones para cómo utilizar la legalidad al límite. O sea, van hasta el límite para saber si pueden ir un poco más, si pueden ir más lejos. Creo que eso es algo de nuestro tiempo que es muy diferente de otros momentos que vivimos. En este momento, el peligro de las dictaduras, ¿no?, no es más. Algunos dicen, en Brasil existe eso, en El Salvador, pero el problema ya no está con los militares. El problema está con aquellos que disponen de fuerza para decidir y deciden desde la Constitución. Una visión muy formal de la Constitución, ¿no? Una visión como muy, digamos, literal. Pero esto es importante entender. No se olvidan estos líderes antidemocráticos de la Constitución. Bueno, no es necesario decir que nuestro gran presidente ha dicho hace una semana, ha dicho, soy la Constitución. Él ha dicho, yo soy la Constitución. Porque la Constitución es importante para ellos. Esto es importante entender. Está muy bien, sí. Guada se agarra la cabeza. Paula también. Luis Alberto, dale Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante y agradezco desde ya a todos los ponentes. Me parece muy interesante fundamentalmente porque creo que la Constitución nunca tuvo tanta vida, ¿okay? O debería tener tanta vida. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no es un tema económico fundamentalmente el problema. Yo creo que el problema fundamental es el Estado de Derecho, ¿sí?, que no se lo mencionó. Eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Porque justamente el Estado de Derecho es el que nace para ponerle límites ¿a quién? A los poderes del Estado. Y hoy, como bien lo señalaron todos, ¿sí?, los poderes del Estado son casi omnímodos, ¿sí? Sea por los motivos que fueren, ¿sí?, hay una cierta entrega fáctica del poder legislativo y del poder judicial, ¿sí? Y es como que se han retirado a cuarteles de invierno para dejar hacer, ¿sí?, al Poder Ejecutivo. Verificando, yo creo, pensando de buena fe, verificando algo que han mencionado, que es la racionalidad de los actos, que es un tema constitucional, plasmado en el artículo 28, y que tiene muchísima importancia, ¿sí? Yo creo que en principio los decretos, digamos, y todas las normativas, decisiones administrativas, etcétera, más o menos se han acoplado, digamos, a ese Estado de Derecho y a esa urgencia de la cual vienen hablando, pero sinceramente
hay varios hechos que me están causando mucho temor. Primero, que no se considere esencial al abogado, ¿sí?, en su labor diaria como trabajador esencial. ¿Por qué? Porque, si mal no recuerdo, el inciso tercero, el artículo sexto del decreto 297/20, que es el que excepciona al Poder Judicial de turno, o sea, con una pequeña dotación, digamos, de turno. La contracara, para que tenga sentido el Poder Judicial, son los operadores del Poder Judicial y los operadores externos, que son los abogados. A punto tal que si yo me aferro a la ley, ¿sí?, si a mí me llaman a las 3 de la mañana por un habeas corpus, por una mala detención, ¿sí?, yo no puedo transitar libremente como abogado. O sea, el tema es gravísimo. ¿De acuerdo? Con lo cual, otra de las cosas que me preocupa muchísimo es esta delegación que el Ejecutivo viene haciendo en las gobernaciones y en los municipios, delegaciones que llevan íncito derechos constitucionales, a través de decretos que ya al día de la fecha, no lo han dicho, y sí lo han dicho algunos expositores de los que han hablado indirectamente, por no cumplir, sobre todo Leandro, creo que en su exposición habló sobre el tema, fundamentalmente en el último párrafo del inciso tercero del artículo 99, donde pone en cabeza del jefe de gabinete, en el término de 10 días, poner a consideración de la bicameral los DNU, ¿sí?, a los fines de que le dé tratamiento ambas cámaras, ¿sí?, la Comisión Permanente Legislativa. La última vez que sesionó esta Cámara fue el 19 de diciembre del año pasado, en donde se juntaron únicamente para elegir a los 12 miembros, y aún ellos mismos dicen, ¿sí?, que todavía no está conformada la Cámara porque falta la elección del secretario. O sea que en el 2020 esa Cámara jamás sesionó. Es decir, que el decreto 297, ¿sí?, ese decreto 297, ya está, digamos, en un estado, desde mi punto de vista muy humilde, ¿sí?, en un estado claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque pasaron los 10 días que otorga el 99, inciso tercero, y también pasaron los 10 días que otorga la ley que reglamenta los DNU, que dice que la comisión deberá tomar de oficio, ¿sí?, cuando el jefe de gabinete no lo presente. Pero todo esto, uno tiene que decir, bueno, ¿y cuáles son los efectos? Y los efectos es que a la fecha hay unas 70.000 infracciones, ¿sí?, por no cumplir con ese decreto. Hay aproximadamente unos 30.000 secuestros o decomisos, desconozco sinceramente si son secuestros o decomisos, que son 100% ilegales, porque el secuestro es una medida de coerción real a los fines de probar el delito o la infracción, y secuestrando el vehículo, porque si no, el que va caminando hay que secuestrarle los zapatos, ¿sí? O sea, a ver, no tiene sentido el secuestro del vehículo, en todo caso es una pena anticipada, ¿sí?, lo que todos sabemos que es algo ilegal. Entonces, para resumir, me preocupa mucho el Estado, vuelvo a insistir, ¿sí?, el Estado de Derecho en el cual estamos viviendo, ¿sí?, que en realidad creo que es un pseudo Estado de Derecho, ¿sí?, y que urgentemente, ¿sí?, y como postularon varios, no hay razones para que no sesione el Congreso de la Nación
y para que no trabaje a pleno el Poder Judicial, implementando los protocolos sanitarios correspondientes. En líneas generales, esto es lo que quería decir, les agradezco la atención, y gracias Buenísimo, nuevamente. Gracias. Sí, lo de la actividad de los sábados lo hemos hablado en la charla, en un par de las charlas de la semana pasada ya salió claramente. Sí, es todo un tema, es todo un tema. No sé si había... Paula, dale, adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, los saludo a todos, un gusto compartir virtualmente unos momentos, sobre todo con Guada, que hace tiempo que no nos vemos, Diego, etcétera. Un poco siguiendo el pie que nos dio Fabián, que hizo alguna mención al tema del pronunciamiento de la Corte de la semana pasada, y por ahí, teniéndola acá Guada, que es una conocedora de la Corte y una gran estudiosa del tema, por ahí o el que quiera darnos su opinión, digamos, respecto al fallo, ¿no? Y al rol de la Corte, a lo que dijo la Corte, si bien todos suponíamos que tal vez iba a haber algún obiter dictum con alguna expresión, digamos, creo que a todos nos sorprendió bastante todo lo que nos dijo la Corte, ¿sí? Una sentencia casi consultiva, ¿sí? Siguiendo las tipologías de sentencias, podemos ahora empezar a sumar alguna nueva. Más que nada mi pregunta era para el que quiera decirlo, a ver si les parece que este rol que asumió la Corte ahora tiene más que ver con esta situación de excepción concreta y específica que estamos viviendo ahora, o está más vinculada con este rol dialógico que viene asumiendo hace tiempo, con esta idea que por ahí nos ilustraba de gobierno abierto, de apertura, y es un rol que vamos a empezar a ver de la Corte de acompañamiento a los otros poderes, de diálogo, digamos, sin hacer futurología, pero a ver, es algo que vamos a empezar un rol nuevo de la Corte que va a asumir, o lo analizamos en este contexto meramente excepcional y no podemos esperar esta apertura tan especial que nos hizo en estos días. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Paula por dos. Bueno, Pau, dos cositas nomás, porque la lectura del fallo me parece que en parte coincido con la segunda parte tuya, de tus apreciaciones. Yo creo que la que dio la Corte. Primero pienso que no hay caso. Si hubiera caso, no hay competencia originaria. Si hubiera originaria, es una facultad privativa de los poderes entender e interpretar su propio reglamento. Lo que pasa es que el fallo dejamos con un óbiter todo emperifollado, lleno de citas, y que al último dice resuelvo. Entonces, quedamos ahí un poco, todos tecleando, creo, ¿no? Creo que es la única posibilidad que tenía la Corte, era de resolver así, o sea, que entendió perfectamente su rol político. Si la Corte no decía nada, le iban a incinerar. Ustedes imagínenselo, si la Corte decía no hay caso, hoy los diarios, hoy los medios, hoy los tuiteros incineraban a la Corte. La Corte hizo lo único, me parece a mí, que podía hacer, meterse hasta ahí nomás, decir, y bueno, si ustedes tienen esa facultad constitucionalmente asignada de interpretar su propio reglamento para hacer sesiones remotas o hacer sesiones virtuales. No veo que haya mucho más diálogo después de esto, porque particularmente esa posición de más o menos desde el 2004 hasta el 2015, yo creo que se cortó un poco. Creo que era la pura Corte Lorenzetti, que empezó a recurrir a esos mecanismos dialógicos, pero creo que como una estrategia de legitimación. Ahora vamos a ver qué ocurre. No he visto mucha instancia dialógica de la renovación de la Corte para acá. Así que tampoco creo que esas herramientas sean propias de esta Corte, Pau. No sé, ¿vos qué te parece? No, estoy de acuerdo. La verdad que sí, me sorprendió bastante el modo en que lo resolvió y creo que se encuadra más en la emergencia, digamos, pero
Pero bueno, es interesante, ahora habrá que seguir analizando cuál es el rol que asume en otro tipo de conflictos, pero bueno, sí, con esta nueva composición lo dudo también. Vamos a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias por la participación. Dame un minutito, Claudia, antes de cerrar, porque me había quedado pendiente una preguntita a Ana, Claudia, que por ahí es un poquito más general de lo que veníamos discutiendo ahora, pero no quería dejarla pasar porque, digamos, pensando digamos, en la pandemia más en el impacto en América Latina, podría ser importante. Ana, vos habías hablado del riesgo, digamos, de la suspensión de las elecciones del 2020 en Brasil y de una unificación para 2022, ¿no? Unas elecciones que son en diciembre y que parecen bastante, por lo menos en el día a día que vivimos hoy, parecen medio lejanas. En octubre. En octubre, gracias. ¿Qué riesgo te parece de contagio puede haber en la región con respecto a otros países? No es el caso de la Argentina puntualmente, pero con respecto a otros países que en aras de, digamos, sumarse a una emergencia para, digamos, manejar procesos políticos un poco a gusto y placer, digamos, básicamente Brasil te parece que puede ser un ejemplo para la región o lo ves como algo aislado? A ver, Brasil está pasando por un crecimiento desconocido todavía del contagio. Yo particularmente no soy infectóloga, pero claramente, yo no sé si Luis, que puede hablar, que está en São Paulo, que es una ciudad mucho más afectada que la mía, claramente la gente está por la calle. O sea, no es solo un ataque a la democracia que nosotros estamos sufriendo, sino más bien por el discurso del gobierno federal, que incluso puso en la agenda un discurso anti-aislamiento social. Porque, digamos, la pauta, la agenda es que quien se aísla no consume, y quien no consume está atacando la economía, y la economía afecta a todos. Así que, o sea, hubo una construcción de un discurso en esta línea, y la gente que obviamente aquí además yo creo que tenemos algunos tipos de negacionistas. O sea, tenemos los negacionistas de la ciencia, sin embargo tenemos los negacionistas de la gravedad de la situación. O sea, es que como mucha gente no ve a los muertos o no conoce a nadie que se haya contagiado, o entonces que no tiene nadie de la familia, por ejemplo, ellos piensan que el virus efectivamente no es tan grave, o que es una pequeña gripa, como Bolsonaro ya dijo, o entonces de que el virus es chino. Hay gente que está diciendo eso, y de hecho hay algunos nombres fuertes del gobierno que están diciendo, y eso mucho en las redes, de que el virus es un intento para adoptar el comunismo en Brasil. Entonces, cuando empezamos a hablar con discursos tan irracionales de este punto, o sea, estamos tan en una situación y tan fuera de la realidad, a mí me preocupa la semana siguiente en Brasil. Para que tengas una idea, Leonardo, mi ciudad en Curitiba casi no hace sol, casi nunca hace sol. Somos, de hecho, recordistas en días grises y de lluvia y de todo. Este Brasil tropical que conocéis, yo nunca lo vi. Bueno, cuando viajo, sí, pero en mi ciudad no. Sin embargo, en mi estado en este momento, no sé si estáis acompañando los que están en Argentina, pero estamos teniendo un momento de sequía igual histórico que involucra mi estado e involucra el lado argentino de Iguazú. Las cascadas de Iguazú están casi secas. No sé si habéis visto alguna foto, es asustador. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros tenemos tantos temas para cuidar, la gente pone en segundo plan la cuestión del virus. Y lo que sí me preocupa es que como la gente está adhiriendo al discurso
antivirus, anticiencia y anti todo, que nosotros nunca más salgamos de la pandemia. O sea, porque incluso llegamos en una paradoja de que como el aislamiento social sí funcionó, la gente piensa que el virus no era tan grave, porque como funcionó, no lo ven, entonces lo niegan y creen que es una exageración y hacen protestas para salir a la calle y ponen en segundo plano la vida. Entonces, eso sí me parece que es un problemazo para el continente, porque, bueno, puede sí que estemos mucho más aislados desde el punto de vista temporal, porque no estamos solucionando la cuestión. Y los muertos están creciendo y los casos están creciendo. Estamos casi a 50,000 casos positivos y muchos. Nosotros tenemos 50% de la población de América Latina, sí son muchos, porque los demás no tienen casi 5,000 muertos. Entonces tenemos muchos. Entonces, por eso sí me preocupa el hecho de que cómo no estamos enfrentando la situación como adultos, porque ese es el problema, porque estamos hablando en el gobierno, tal como dijo Luis, tenemos un gobierno bastante irresponsable, irracional, pero que tiene la decisión en el bolígrafo, o sea, que tiene el poder del bolígrafo para decidir sobre nuestra vida. Entonces sí, yo creo que va a haber un impacto continental y creo que yo no soy muy optimista, de hecho, porque al mismo tiempo que creo que hay la agenda de apertura de fronteras, yo particularmente si yo fuera de un país vecino a Brasil, yo no iba a abrir la frontera tan temprano, yo iba a esperar, porque no sabemos lo que va a pasar aquí dentro. Pero eso es algo pragmático, y claro, dentro de un cuadro de incertidumbre, como dijo Fabián, de que no sabemos la evolución real de esta enfermedad, no sabemos el cuadro que se diseña para el futuro a corto plazo, o sea, la semana que viene, 15 días, que es el tiempo de contagio. O sea, yo creo que va a haber sí un impacto continental. No creo, y creo sí que dependiendo de los rumbos de la política brasileña puede haber un impacto continental político, porque obviamente una cosa es que nosotros hablemos de Venezuela, pero otra cosa y que hablemos del mayor país de América Latina, de Brasil, que debería tener una cultura democrática. Y aquí estoy poniendo en el mismo nivel algunas decisiones de Maduro con las decisiones de Bolsonaro. Ahora yo creo que es el momento de llamar las cosas exactamente como son. Simplemente la diferencia es que, como escuché a Luis hablar estos días, la única diferencia entre Maduro y Bolsonaro en este momento es que Maduro tiene las instituciones capturadas y Bolsonaro no, pero yo no, ¿hasta cuándo? Entonces tenemos que empezar a hablar las cosas exactamente como son. Entonces hay un riesgo continental político, porque además Venezuela desestabilizó el continente, empezó a desestabilizar bastante el continente. Imaginaros ahora con un problemazo de este en Brasil. O sea, tenemos ahí un impacto importante. Ni hablar de la cuestión sanitaria. Entonces, quizás podremos pensar de que las elecciones en octubre están muy lejanas, pero como no estamos enfrentando el problema, puede que octubre no sea suficiente. Y quizás yo quiero pensar que no, además de hago un ejercicio un ejercicio mental para no ser tan pesimista. Pero en diciembre, que para mí sería el máximo para posponer las elecciones, si tardamos mucho en reaccionar a la crisis sanitaria, puede que diciembre igual no nos sea suficiente. Entonces, eso me parece un gran problema. No sé si te contesté, Leonardo, pero sí. Bueno, gracias. Claro, muchísimas gracias. Bueno. Si alguien quiere hacer... Diego, dale. Sí, Diego pidió la palabra. Sí, sí. Diego Franza. Felicitarlo por la iniciativa. Muy Muchas bien. gracias.
muy lindo escucharlo, la verdad que me interesó no solo porque, bueno, son casi todos amigos míos los que han hablado, sino porque, bueno, todo este tema nos tiene a todos impactados, muy atentos, no sabemos qué consecuencias va a tener, cómo se va a resolver. Y creo que la perspectiva brasileño-argentina es muy interesante porque somos dos países muy ligados, no solamente desde el punto de vista cultural, político, etcétera, sino desde el punto de vista, por lo que he leído, epidemiológico. Es decir, todo lo que sucede en Brasil va a tener impacto en Argentina y viceversa. Y justamente lo curioso es que los dos países han adoptado posiciones, por lo menos del gobierno federal, absolutamente distintas. Hoy cuando leí esta mañana el diario, me sorprendió que el ministro Guedes dijo, no se preocupen que nosotros no somos Argentina. Como diciendo, nosotros no vamos a tomar medidas desde la desesperación. Y evidentemente tenemos desde el gobierno federal, porque ustedes tienen en el orden estadual gobernadores que están tomando medidas muy similares a las nuestras, un gobierno negacionista de la enfermedad, o que al menos no le da la gravedad que pudiera tener, y nosotros tenemos un gobierno que desde lo critican desde el punto de vista que es un gobierno demasiado sobreprotector. Es decir, tenemos las dos posiciones o las dos soluciones frente a la pandemia diferentes en dos países que desde el punto de vista epidemiológico están muy ligados por la extensión de la frontera. Es el país con el que mayor cantidad de relación fronteriza tenemos. Aunque es más extensa la frontera con Chile, es una frontera prácticamente inaccesible. Y bueno, estamos en una situación inédita que yo creo que va a impactar en el tema de las libertades, que va a impactar en el tema del federalismo y que lo analizaremos seguramente cuando esto pase. Porque es una situación absolutamente nueva. No había un antecedente cercano de situaciones críticas para la salud pública como esta. Las situaciones anteriores fueron básicamente la gripe de fiebre amarilla, la epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires, en Argentina, y la de gripe española en 1918-1919, que entiendo por lo que he leído que murió el presidente de Brasil en la epidemia de gripe española. Y la que yo más tenía conocimiento, que fue la más grave en la Argentina, la de 1871, en Buenos Aires, la epidemia de fiebre amarilla, se produjo una situación en donde las autoridades nacionales directamente negaron la epidemia. Era presidente Sarmiento. Habían llegado 2 barcos de Río de Janeiro al puerto de Buenos Aires. Esos barcos estaban en cuarentena, porque la cuarentena empezó siendo un concepto primeramente naval para los navíos, y el presidente Sarmiento dijo a la manera de Bolsonaro que no había ninguna preocupación, dejó desembarcar a los 2 buques y se produjo, bueno, una epidemia que se llevó a más del 10% de la población de Buenos Aires en 1871, entre enero y junio, donde todo el mundo escapó de Buenos Aires, inclusive el presidente. Hubo vacío de poder, no había ninguna autoridad que se hiciera cargo de la situación. Y aquí estamos en 2 soluciones distintas. La solución brasilera, digamos, federal, y la solución de sobreprotección argentina. Desde luego que los argentinos estamos hasta molestos por la sobreprotección del gobierno. Con errores gravísimos en la comunicación. El presidente habló el sábado y anunció que todos íbamos a poder hacer una salida recreativa de 1 hora diaria hasta 500 metros, y el día domingo, cuando se conoce el decreto de necesidad de urgencia,
resultó de que esta salida recreativa los gobernadores podían suspenderla. Y de hecho, el gobernador de mi provincia y de las provincias más grandes, que yo soy cordobés, la suspendió. Por otro lado, en Brasil hay continuidad de actividades y hay crítica a la continuidad de actividades. Es decir, hay un desorden. Inclusive la Autoridad Sanitaria Mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, cuyas recomendaciones siempre han guiado a los países, también ha sido puesta en tela de juicio, porque ni Estados Unidos ni China, que son los países que en este momento estarían liderando la búsqueda de la vacuna, que es lo que va a terminar con la pandemia, están cooperando con la Organización Mundial de la Salud ni están siguiendo las directivas de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, para concluir, creo que es una época de gran confusión. Esperemos que salga todo bien, que en América Latina las cosas se controlen. Yo creo que hay un poco de desesperación. Acá en Córdoba, les cuento, por ejemplo, se cavaron, en uno de los cementerios se cavaron 600 tumbas, ¿verdad? Y salió en los diarios la fotografía de los obreros cavando 600 tumbas en Córdoba. Evidentemente, cuando nosotros vemos eso, nos asustamos. No ha habido 600 muertos en la Argentina, no ha habido 600 muertos en la región. De forma tal que estamos en un momento de gran confusión y esperemos seguir los acontecimientos, y les deseo a todos ustedes y a vuestras familias y amigos que estén bien, que ninguno se enferme, que aparezca rápido la vacuna y que podamos volver a vernos cara a cara pronto. Perdón que no les hago alguna pregunta concreta a ninguno, que hablé más de la cuenta, pero quería saludarlos y felicitarlos por la iniciativa, y me encantó escucharlos a los cuatro y a los que hablaron de esto. Muchas gracias a vos por tenernos en cuenta y seguir acompañándonos en las charlas. Bueno. Gracias querido Diego. Chao. Gracias. Antes de que nada, les quiero dar un aplauso gigante a Claudio Oviedo, titular de la Secretaría Académica del Colegio, que manejó la plataforma ahí como una... Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Gracias. Bueno, que sigan todos bien. Adiós. Chao, chao.